Hola, soy Sin y estamos acá con Romy en este primer episodio de Naturalmente Medium. Y vamos a hablar un poco de cómo descubrió Romy su don. Ok, ¿cómo descubrí mi don? A mis 30 años, cuando empiezo un proceso de depresión y empiezo a estar medicada por un psiquiatra, acompañada por un psiquiatra, por un trastorno de ansiedad, empiezo como a acomodar determinadas partes de mi vida, de mi historia, que empezaron a venir como mensajes y como comprensiones. En esa edad, a mis 30 años, empiezo a sentir presencias en la casa donde yo vivía, y empezaba a darme cuenta que todo eso que veía no tenía que ver con mi trastorno de ansiedad o mi depresión, ¿sí? Por eso yo digo que las personas que han pasado por pánico, fobia o alguno de esos disparadores que tienen también que ver con es lo que veo, no es lo que veo, me estoy volviendo loca, no me estoy volviendo loco, lo puedo contar, ¿sí? Bueno, en un principio recuerdo haber ido a una psicóloga y la psicóloga me llevó para otro lado cuando yo le contaba que veía un niño en el pasillo de la casa donde yo en ese momento estaba viviendo, y como que ahí me enojé, me enojé y bueno, como que apagué un poquito eso, y con el tiempo empecé a ver información, empezó a llegar información, ya empezamos a ver un poco más esto de las redes, empezamos a ver mucho más sobre Facebook, sobre, no sé si estaba todavía Instagram, pero sí me recuerdo que estaba Facebook o Messenger, algo de eso había, y empezaban a ver como disparadores de mensajes y empezaba a ver películas que también le daban como otro sentido a eso que yo estaba viendo o vivenciando o sintiendo. Había sentido en esa casa, me acuerdo que acostada durmiendo me habían tocado, entonces como era, me estoy volviendo loca de verdad, o realmente esto es lo que estaba viendo en la tele o lo que estaba viendo en las redes. Ahí empecé a atar cabos con todo lo que a mí me había pasado en mi infancia, que era, mamá, veo a un señor parado en la puerta de mi dormitorio, y mi mamá me decía, no, es el ventilador que tiene colgado una campera, o siempre había un justificativo para todas estas cosas que yo no encontraba normal o que a mí me sorprendían. O por ejemplo, tener el hábito de mirar debajo de la cama y luego bajar los pies, o tener esa tendencia a siempre poner mi cama en contra de la pared. Todo eso me fue como dando la información de que había algo más de lo que yo realmente estaba viendo y que el resto no lo podía ver. Bueno, como qué importante seguir buscando, porque en realidad vos empezaste una terapia con alguien, pero después seguiste con otra persona que sí validó todo esto. Sí, en realidad fue un camino extenso, porque yo ahí empiezo un camino de decir, bueno, yo no voy a estar más medicada y no voy a volver a esta instancia donde estaba. Me propongo, cumplía en ese momento 30 años y terminaba ese año de proceso de medicación, yo ya estaba mucho mejor, y digo, bueno, estos 30 años van a cambiar mi vida. Me lo propuse así, no me pregunten cómo, pero fue en ese instante. Dije, yo a esta situación no vuelvo nunca más. Y, y ahí empiezo a investigar y comienzan a llegar las constelaciones familiares a mi vida a través de talleres grupales. Y bueno, y ahí empieza ese proceso, ¿no?, de sanación. Yo digo que todo viene en el momento que tiene que venir y nada es casual. Yo empiezo a darme cuenta a través de esas concurrencias que tenía de los talleres de constelaciones familiares, donde tenía que hacer de representante. Era muy buena en la representación, tenía muy buena percepción, podía canalizar en ese momento sin compartírselo, por supuesto, a la facilitadora, pero yo me daba cuenta que veía mucho más de lo que había ahí en persona, física, y me daba cuenta que había como mucho más. Yo como que en ese momento no entendía que eran espíritus y que eran personas que habían trascendido, pero bueno, también tenía que ver esto de trabajamos con ancestros, entonces habían fallecido y todos ellos empezaban a ser parte de ese encuentro que yo estaba participando, y me podía poner al servicio al 1000 por 1000. Y para mí era algo muy sanador poder acompañar a las demás personas sin que también supieran esta parte, ¿no? Porque era como que, por supuesto, en ese momento no lo dije ni lo compartí. Pero después con el tiempo
seguí yendo, empecé a mejorar mi calidad de vida, empezó a llegar gente a mi vida, llegó un vidente, quien fue uno de los pilares que también me dijo en una sesión, recuerdo, muy loco, porque yo fui a esa sesión porque mis amigas iban, y a mí realmente no me interesaba, era tanto lo que veía que quería descreer de eso para no hacerme cargo de esa situación. Bueno, accedo a ir a esa sesión y fue muy loco porque ahí me empieza a decir todas me empieza a describir toda mi vida, me empieza a decir, ay, porque vos sos una persona que sabe hacer mucho. Yo siempre digo, no soy una medium desde siempre, sino que lo acepté, pasé por muchas instancias, muchas profesiones en mi vida donde fui probando y, por ejemplo, no sé, hice decoración de torta en un momento, vendía tortas de temáticas y yo sabía cómo hacerlas antes de empezar a comprar los materiales. Era como muy loco, yo podía visualizar cómo la iba a hacer, cómo iba a hacer ese proceso para llegar a ese final y la veía finalizada. Entonces yo le preguntaba a esta persona, que es mi guía espiritual también durante mucho tiempo, fue muy importante para mí, ¿por qué yo sabía hacer todo? ¿O por qué yo iba a hacer una decoración con globos y yo sabía cómo tenía que hacer para llegar a esa decoración y finalmente llegaba a esa decoración? Entonces todo eso me intrigaba. Y él me decía que, bueno, que había vivido muchas vidas y que por eso era que conectaba con todo eso que había sido en las otras vidas. Y me dijo que yo iba a estar atendiendo en un consultorio, que iba a estudiar, que iba a recibirme de una carrera, que iba a poder estar al servicio y que iba a empezar a viajar y a atender gente y que tenía un don. Yo digo, ¿don de qué? No, en ese momento, por supuesto que no entendía. Y bueno, y con el paso del tiempo llegaron más personas a mi vida, donde empecé a estar al servicio. En una primera instancia era muy loco porque yo tenía la capacidad de experimentar una herramienta con una persona holística para poder sanar, y esa persona me hacía tanto bien que yo empezaba a divulgar la tarea de esa persona y empezaba a llevar gente hacia esa persona. Y así empieza mi camino un poco, ¿no? Yo siempre digo, empecé de secretaria de muchos de mis colegas hoy en día para poder llegar a esta instancia. Y esos colegas que hoy son en día en ese momento me abrieron las puertas a todo este mundo maravilloso y también pudieron ver esa capacidad que yo hoy pude sentir dentro mío. Yo digo capacidad y muchas personas le dicen don. Yo creo que todos tenemos dones. Yo siempre le digo a mi esposo, vos tenés el don de poder conectar con el vehículo, él hace mecánica, conectar con el vehículo y saber que ese ruidito va alineado a tal cosa. Eso es una capacidad y es un don. El cocinero tiene el don de poder decir, este condimento queda bien con este, pero no desde la sabiduría de un manual o de una receta. Es innato, esos dones son innatos. Todas las personas tienen su don para desarrollar algo en este propósito y en este camino de vida. Y yo tenía el don de comunicar a los seres que estaban fallecidos con las personas que estaban en el plano terrenal. Y ese don también me acompañaba a poder detectar información en las personas para ponérselas al servicio y que ellas puedan ir sanando a través de las distintas herramientas o dinámicas que hoy brindo, o en su momento que mis colegas, yo le hacía llegar a mis colegas para que ellos puedan acompañar a esa persona que quería un camino. Pero era muy loco porque yo me hablaban y me decían, no, porque me está pasando tal cosa, y yo decía, bueno, entonces tiene que trabajar tal cosa con tal persona, y ya sabía cómo hacer el hilo y cómo entrelazar esas personas en el destino, ¿no? Claro. Y era maravilloso porque las personas después me daban su gratitud y yo decía, yo no hice nada, solamente conecté para que puedan ir y para que puedan ir avanzando. Era muy loco porque me pasaba hasta incluso con un nutricionista, que yo iba a un nutricionista que era cirujano, él era médico, era nutricionista, y además había hecho y había estudiado videodecodificación. Y a mí me encantaba ir a charlar con él. De hecho, recuerdo, hoy no está en este plano, y recuerdo que él me dejaba 2 turnos, porque nos quedábamos hablando mucho. Y a él le encantaba que yo le contara sobre estas experiencias paranormales. Para él eran paranormales, para mí eran experiencias normales.
Y él me contaba sus experiencias de cuando trascendía a alguien en su camilla, en el quirófano, y él me decía lo que él podía percibir. Y era muy, muy loco porque hablábamos de muchas cosas, y en un momento él me decía, Romy, ¿vos te diste cuenta que este mes me mandaste como 20 personas? Yo decía, sí, tantas personas, sí. ¿Y cómo haces para convencerle? Yo decía, no, yo no convenzo a las personas. Yo me siento bien con vos y yo lo comparto. Y desde ese compartir, evidentemente, es real lo que te estoy diciendo y la gente lo toma desde ese lugar. Y bueno, y así me pasaron con un montón de situaciones. Bien. Y viste que esto de negar el don le pasa a muchos. Sí. Al principio. ¿Cómo es que vos decidiste formarte en esto y no dejarlo ahí como un simple don? Bien. Ese camino empezó a los 30, pero yo anteriormente, toda mi vida, tuve estas situaciones. O, por ejemplo, yo podía saber si salíamos a bailar con mis amigos, yo podía saber si iba a suceder algo. No sé cómo explicarlo, pero es una sensación interna, es como el presentimiento que algunos tienen, y yo decía, ay, me siento rara, y se los compartía a mis amigos, les decían, no salgamos hoy porque algo va a pasar. Y bueno, y después pasaba que alguno de nuestros amigos tenía un accidente en su moto, no sé, discutían y se peleaban. Antes me acuerdo que era muy común agarrarse a las piñas entre los chicos y demás. Y después ya pasó un momento donde ya era, che, no seas hecho mal agüero, porque yo decía, no tiene que ver con lo que yo decretaba en ese momento, sino con lo que yo ya veía de anticipado. O por ejemplo me pasaba que venía gente, yo trabajaba en un negocio que teníamos con mi familia, y venía la gente, yo trabajaba en la caja y la gente venía y me contaba muchas cosas. Y yo tenía la capacidad de hablar con esa persona y esa persona se iba aliviada. Y entonces era como muy raro porque yo no sabía por qué le decía esas cosas a la persona y me salían de adentro. Era como, yo tenía mucha seguridad con lo que le decía a la persona. Bueno, evidentemente, al final del camino y que hice todas las capacitaciones, que ya acepté esta capacidad y que estoy al servicio, comprendo que son los guías los que me han estado constantemente hablando y diciéndome cosas. Y con respecto a aceptar o no el don, yo creo que en mi caso por lo menos no me quedó más opción. Pero también el mundo espiritual, el mundo sutil, se encargó de mandarme a las personas indicadas para que yo me fuese sintiendo cómoda cada vez un poquito más para poder aceptarlo y saber el por qué y el para qué. Porque no es que solo tenés un don y tenés que conectar a las personas con los seres queridos, sino que tiene un mensaje mucho más profundo, ¿no? Yo por ejemplo tenía otras actividades, siempre cuento, en el momento donde empiezo a cambiar mi vida con esto de aceptar el don, yo era diseñadora gráfica y hacía eventos, y hacía decoraciones. ¿Qué tenía que ver eso con la mediunidad? ¿Y qué tenía que ver eso con la espiritualidad? ¿Y qué tenía que ver eso con...? Bueno, entonces fue rearmar todo eso. Me llega un mensaje, una invitación creo que fue en Instagram, no me acuerdo, formación de mediunía. Y yo dije, me parece que es esto. Y ahí encontré otra psicóloga, y en esa otra psicóloga, porque yo dije, bueno, o me vuelvo loca, o ¿qué hago con esto? Apagarlo, porque todos tenemos la misma intención. O le decimos sí, lo prendemos, parecería como que se iba a potenciar con fuegos artificiales. Es lo mismo que venían haciendo, nada más que con conocimiento y con orden. O lo apago y hago mi vida normal como si nada pasara. Imposible. Pero bueno, ahí conecto con otra psicóloga y ella me dice, bueno, tenés que empezar a capacitarte para que esto te sea más liviano, para que puedas comprender, para que puedas llevar tu vida a cabo. Y entonces yo le digo, pero vos sos psicóloga, ¿cómo me vas a decir eso así? Retobada, ¿viste? La paciente. Y me dice, ¿sabés qué pasa? Que yo también tengo esa capacidad o ese don. Entonces dije, bueno, estamos todos locos. Y no, y fue así, fue un tiempo más con esta persona, con esta psicóloga, que también fue muy importante para mí en mi proceso. Por eso digo, una vez que uno empieza a dar los primeros pasitos con intención,
es como que empieza a hacer un ruidito diferente dentro nuestro, es como que empezás ya me estoy acomodando con esto. Ya cuando te estás acomodando con esto, las puertas se van abriendo solas. La información viene llegando rápido y empiezan a llegar las herramientas, las personas, la palabra justa, la aceptación en tu familia, porque esa aceptación interna se refleja en el exterior. ¿Por qué? Porque te sentís más confiada, porque sentís que hablas de algo que realmente no sentís que estás loca, decir, no, para esto, me pasa esto, me pasa esto, me pasa esto. Entonces ahí empiezan a decir, a mí también me pasó, y ya empieza el contacto a cambiarse tu resonancia con las personas, todo empieza a moverse, y ahí es como que los engranajes empiezan a cerrar. Y para mí lo más importante de decirle sí a la mediunidad fue saber que realmente estaba dejando una Romy para que empezara a fluir esta Romy que soy hoy, hasta incluso siento muchas veces que hasta mi forma de vestir he cambiado. Me gusta vestirme mucho más de blanco, elijo colores pasteles. Es como que todo se fue amoldando y ordenando de una manera que no la busqué, que solamente me dejé guiar. O sea, no es que yo busqué ser medium de alguna manera, sino que yo dije, bueno, si esto es para mí y me está haciendo resonancia esto, me está haciendo resonancia esto, me siento cómoda con esto otro, y realmente lo que me está compartiendo esta docente, esta profesora, esta maestra, tiene mucho sentido para mí, es por ahí. Dejé de renegar, dejé de negar para poder decir, bueno, a ver, probemos. Comprobar, no pierdo nada. Y así fue que llegamos hasta acá. Bien. Y esto de formarse como medium, ¿vos notás, o sea, qué diferencia notás entre un medium que se forma y una persona que tiene el don pero está ahí sin formarse? Ok. A mí me parece que esto es algo muy consciente para compartir desde la conciencia de lo que puede uno brindar al otro, puede activar al otro, puede dañar al otro, en un espacio interno. Cuando uno trabaja con el interno del otro, con el sentir, con el espíritu o el alma del otro, ahí es donde se mueven las emociones. Entonces, para mí hay mucho compromiso con esto. Además de que soy una escorpiana, que me gusta tener títulos, que me gusta tener las cosas ordenadas y ser responsable, a mí me da esa sensación de que a veces cuando uno no tiene la sutileza de compartir que se adquiere a través de la práctica y de otros referentes, yo siempre digo, cuando uno quiere ser algo, tiene que ir a alguien que esté capacitado y medirse y ser referente esa persona hacia uno. Yo me he formado con grandes medium, he hecho formaciones desde el extranjero, no pudiendo pagarlas y poniendo pesito por pesito, porque yo sentía que ahí tenía que ser, y una de las cosas que nos pasa a veces como espirituales es que los desafíos son grandes, porque a veces no tenemos los recursos para poder hacer estas formaciones, y sucede algo mágico que se acomoda. Te voy a decir, un límite a la tarjeta, no lo sé, pero pasaba de que yo podía concretar esas formaciones. La diferencia entre una persona que se forma y una persona que no se forma, y tiene que ver en todos los ámbitos de la vida, no solo como medium. Todos tenemos que capacitarnos para hacer una labor, ¿sí? Para poner, y sobre todo cuando ponemos al servicio una labor. Entonces, yo lo que siempre digo es que la práctica, el poder estar con una persona referente que ya viene con una trayectoria de años, esa trayectoria de años, ¿qué hace? No es más ni menos que vos. Es una persona que ha adquirido más experiencia, y a través de esas experiencias te allanan el camino, porque yo, estudiando con alguien la formación de mediunidad, aprendí muchísimos secretos que me hubiese llevado años poder entenderlos y poder aplicarlos a mí o a mi forma de ser medium. Entonces eso es lo que yo comparto hoy en mi formación, que es, siempre les digo, hay 8 años profundos, yo hace 15 años que empiezo con este despertar, pero
hace 8 años profundo que me dedico a la mediunidad, a acentuarme en la mediunidad, a conocer la mediunidad, a palpar la mediunidad, y también todo esto que conlleva también los procesos de duelo. ¿Por qué no es solamente conectar con el ser que está en el otro plano? No, acá hay una persona enfrente tuyo que está terrenalmente viviendo una emoción que es el duelo. El duelo duele. Entonces, cuando vos vas a compartir con una persona que algo le duele, hay que tener, en primer lugar, estar entero. Y ese entero hace toda la disciplina que necesitamos tener como personas humanas para poder estar alineados con esa energía. ¿Qué hace el buen vivir, el ser buena persona, el vibrar en la luz, no maldecir, no desearle el mal a nadie, ¿sí? Entonces todo eso te construye para que vos tengas esa entereza que te acompaña como fortaleza interna, ¿sí? No sos más ni menos persona que otra, sos lo mismo, nada más que espiritualmente el mundo espiritual se va a conectar más, ¿sí? Y más en frecuencias elevadas para poder acompañar a esa persona que venga a conectar con su ser querido o que venga a buscar un mensaje de una canalización, ¿no? Yo hago la mediunidad, pero en realidad la mediunidad es la base de todo. La evidencia viene de la mediunidad, la sanación con mano viene a través de la mediunidad, la sanación de la palabra, esto que te digo, cuando viene alguien y vos le respondés algo y decís, ay, mirá, qué bien que me hace escucharte. Ya eso también es una forma de mediunizar. Y falta mucha información. Sé que hay que construir, por eso es que mi camino también no es solo brindar el servicio, sino también es comunicar a las personas que puedan entender este otro lado de la vida o este plano sutil de alguna manera, que creo que todos desde que nacimos creemos que existe ese otro plano, ese plano sutil, nada más que las creencias y la vida terrenal nos apartan un poco o nos alejan un poco. Pero para mí es fundamental, volviendo a tu pregunta, formarse, pero por respeto al otro. Por respeto a la persona que viene a confiar en vos y viene a brindarte al corazón abierto con ese dolor que tiene. Desde ese respeto es formarse, capacitarse, practicar. Yo cuento a mis alumnas de mediunidad que yo estuve 1 año haciendo sesiones gratuitas. 1 año practicando con mi grupo de medium que se habían recibido conmigo. Y después hice, no sé, como 5 formaciones, creo, de mediunidad con 5 referentes distintos. En tu formación de mediunidad se enseña mucho ética. Ética. ¿Por qué crees que es tan importante la ética? Porque la ética es el respeto hacia los dos mundos, de alguna manera. Si yo soy ético con lo que hago, quiere decir también que en mí vive esa ética. Y es muy profundo porque la ética no desde la palabra ser ético, sino desde tener un respeto hacia el otro, tener un respeto hacia el otro plano, porque si nosotros no respetamos el otro plano, inventamos cosas cuando hacemos la sesión para quedar bien con el consultante, manipulamos la información, tergiversamos, no sé, tergiversamos, bueno, ustedes me entienden. Ese mensaje que viene a darle el ser querido, estamos haciendo un daño. Incluso nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque estamos vibrando en baja frecuencia. Nosotros no estamos para quedar bien con la persona que está delante nuestro, ni quedar bien con el plano espiritual, sino que nosotros estamos para ser un puente entre ellos y los que están en este plano. Pero para mí, yo es más, el último módulo de la formación es ética, solamente ética. Bueno, y por último, ¿qué le dirías a alguien que tiene miedo a empezar este camino? Bien, que yo tuve miedo de empezar este camino. Tuve miedo primero de querer pensar que estoy loca. No sobre lo que iba a ver. Yo creo que también uno tiene miedo a lo que desconoce. Cuando nosotros empezamos en la formación y empezamos a conectar y empezamos a ver que es muy lindo esto de poder conectar a las otras personas con las que ya no están físicamente, o conectar a alguien con su guía, darle un mensaje, o conectar a alguien con un ángel, con un arcángel y darle un mensaje. Ese miedo va desapareciendo, ¿no? Pero va desapareciendo del conocer. Es como decirte que se sube por primera vez a una montaña rusa, tiene miedo. Y una vez que se subió y dijo, ¡ay, me encantó!, se sigue subiendo. Entonces, esto tiene que ver con eso, ¿no?
el miedo es fundamental también, porque si no, no nos estaría diciendo que eso me interesa. ¿Sí? Si a mí yo diría, no me da miedo eso, no me genera nada, listo, no es por ahí tu camino. Es muy simple, digamos. Entonces, siempre pensar en que el miedo es una información. Ese miedo te trae la información de que hay algo ahí que está disponible para vos. Si vos no tendrías ese miedo, no estaría la intriga, no estaría la inquietud, y a través de la inquietud y la intriga es donde empezamos a dar los pasos de investigar. Cuando empezás a investigar es porque eso te atrapa, porque eso te interesa. Quizás no lo podés reconocer genuinamente en una respuesta, pero sí lo estás reconociendo al empezar a investigar, ¿sí? Y miedos tenemos todos. Yo, por ejemplo, uno de mis mayores miedos, que muchos dicen que es baja frecuencia, que siento que es baja frecuencia el miedo, no sé si es miedo, pero sí, a mí me pasa que cuando me siento, viene la persona a hacer la sesión, yo siempre digo, me trajeron a sus familiares acá, no me dejen sola. Es ese miedito, ¿no? De decir, ay, ¿y si no conecto? ¿Y si no le puedo decir algo? ¿Y si no hay un mensaje? Sí, esa inseguridad terrenal, digamos. Claro, ese es el síndrome de impostor que todos tenemos, ¿no? De ese auto boicot. Pero inmediatamente la práctica me hizo entender que yo no soy la que maneja eso, que es el mundo espiritual. Cuando me abro al mundo espiritual, confío y ahí sucede todo, y hasta incluso entran y ya vienen con su ser querido, ya les puedo empezar a decir lo que voy viendo. Bien, así que el mensaje que les dejas es que lo hagan igual. Si tienen miedo es por algo. Si tenés miedo es por algo, porque hay algo interno tuyo que está resonando con eso. Hay algo interno tuyo que está queriendo investigar sobre eso. Y ahí tiene todo el sentido. Entonces, el miedo creo que es uno de los primeros impulsos que tiene esto de la mediunidad. Porque hay que ver, cada persona va a tener un miedo a algo diferente. A lo mejor alguien va a venir, lo veo en mi formación, viene gente y me dice, y miedo a no poder controlarlo. No tiene miedo a ver el espíritu, tiene miedo a no poder controlarlo, sí. Que son cosas diferentes. Y después tengo personas que dicen, ay, si veo algo feo, bueno, pero no tenés miedo a no controlarlo. O sea, es como todo, tiene muchas aristas y tiene muchas formas de ver y que van a tener también que ver con cada persona. Yo creo que también mi camino de las constelaciones, hacer biodecodificación cuántica, ir a psicólogos, ir al psiquiatra, hacer tarot, hacerme la carta numerológica, la carta natal, hacerme numerología, vivir esta frecuencia, ¿no? De escuchar a mis guías a través de otras personas, también hizo esa seguridad. Y eso fue lo que me fue brindando. Entonces, ¿yo qué sugiero? Que si sentís esta invitación, investigues. ¿Qué es lo que te puede ayudar a llegar en armonía a ese resultado que estás buscando? Que siempre, o en la mayor de las veces, nunca sabemos que vamos al propósito de conectar a un ser querido con un ser fallecido. Eso es como el punto, digamos, final, y eso es como ya decir, bueno, en esa instancia estoy al servicio para esto. Que no quiere decir que todos lo tengan que hacer, ¿eh? La mediunidad se puede desarrollar y no necesariamente tenemos que conectar con los seres que están fallecidos. Lo podemos utilizar para nuestra vida, lo podemos utilizar para nuestro desarrollo, para nuestra intuición y para desarrollar nuestra evidencia a través de poder detectar en nuestro interior la energía del sí y el no. Tan simple como eso. Me despido. Nos despedimos de este primer episodio. Y queremos invitarlos a la formación de mediunidad de Romy, que ahora hay una escuela online. Ay, sí, ahora tenemos, gracias a Sin, que siempre me colabora y me aporta, tenemos una escuela que es por una plataforma donde vas a poder hacer la formación a tus tiempos, pero obviamente te voy a estar acompañando a través de las mentorías y de las clases en vivo que voy a brindar de 2 o 3 horas más o menos, donde te voy a estar aclarando todas tus dudas y vamos a estar también practicando, que es la parte fundamental de la mediunidad o de desarrollar cualquier capacidad que tengas. Y bueno, y Sin es una de mis exalumnas, en realidad mi alumna,
Y bueno, me acompaña en este camino y eso también es muy importante para mí, porque si una de mis alumnas decide acompañarme y seguir en este camino, para mí eso ya es un montón. Así que sí, yo recomiendo 100% a Romy siempre como persona para que te acompañe en todo este aprendizaje. Así que bueno, si quieren alguna información, nos contactan. gracias. Adiós.